posición de un punto en un medio continuo, pues con una breve explicación filosófica con respecto a si esto tiene sentido o no, queda claro que sí tiene sentido. Y vamos a llegar a la conclusión que teníamos dos maneras fundamentales para describir la posición de un punto en el espacio como una función. Se dice que la posición actual es una función y se utiliza el mismo símbolo para la función y para la posición. Entonces vemos aquí la posición actual descrito en función de la posición inicial y el tiempo, y donde podemos de la misma manera escribir la X como una función X, es decir, la posición original como función de T. Y pues de alguna manera describir posiciones actuales como función de una posición inicial puede parecer bastante absurdo en el sentido de para qué regresar a esta posición en el pasado, pero esto no es el caso. El caso importante es cuando hablamos de velocidades, es interesante tener la derivada referido aquí y no referido a una posición X original. La posición, si hablo de posición, típicamente la voy a querer conocer con respecto al punto original, pero la velocidad la voy a querer conocer con respecto al punto actual. Y esto hace que la aproximación material es más utilizado en problemas de sólidos, o más específico en estática, mientras que la segunda es más utilizada en problemas de fluidos, donde la posición original de la partícula en realidad no nos interesa, sino la velocidad actual en la posición donde se encuentra en este momento. Hay otras diferencias. En todo lo que es mecánica de sólidos, donde los puntos típicamente no se mueven muy lejos de su posición original, donde la relación entre posición actual y original todavía se puede describir, ahí es mucho más sencillo utilizar la aproximación que se dice lagrangiana, mientras que cuando los flujos son tan grandes que realmente no existe una relación ya visible entre posición original y final, la aproximación lagrangiana típicamente va a ser más interesante. Y no nada más líquidos, y estudiamos balística, por ejemplo, donde hay impactos de balas sobre placas de armadura, donde estudiamos el impacto de micrometeoritos sobre naves espaciales, o a escala más grande, el impacto de asteroides sobre cuerpos planetarios. En este momento, pues, las deformaciones de desplazamientos son tan grandes que el esquema numérico favorece el uso del código polinesiano. Sin embargo, hablando en términos de paquetería numérica, pues los dos son muy diferentes, no se comparan, y en este sentido encontramos que la aproximación material ha sido elaborada muy extensivamente en paquetería comercial, mientras que la aproximación espacial para fluidos sí se ha desarrollado, pero para estos casos especiales de
mecánica de sólidos donde se requiere entrar o relación. La paquetería, fuente comercial del igual, pues en vez de comprar una o conseguir una bajo Commons License, suscribe, proveído por algún grupo de investigadores, típicamente es lo mismo. Es decir, es paquetería que funciona de vez en cuando, pero donde uno no puede meter manos para hacerlo funcionar de otras maneras. Y entonces una paquetería como Abacus, y Abacus todavía es bastante abierto en términos de lo que se puede hacer, pero por ejemplo, AUSIS está hecho para usarla nada más y para no vaciarle nada. Y garantiza que dentro de los rangos de aplicaciones a lo que se vende, funciona. Si va a una paquetería que utiliza formulaciones variadas en medio continuo o en sólidos, pues es una paquetería que tú la puedes utilizar para tu propia responsabilidad. Esta la conocemos mucho. Y por lo mismo, en este curso vamos a ver, esto es correcto, pero vamos a ver que yo voy a hablar aquí hablando inicialmente de la aproximación material. Todo para escribir en esta clase, probablemente la siguiente, se puede elaborar perfectamente en la aproximación espacial y realmente nada más cambiar de puntos y comas, bueno, símbolos a las fórmulas, pero el razonamiento es perfectamente paralelo. Pues nunca les voy a pedir el tensor de Green en coordenadas espaciales, lo voy a pedir en coordenadas materiales, pero para alguien que ya cree que lo entiende bien, que puede agarrar un libro de Chandrasekhar, tal vez no sé si tienen el mail, y ver, después de haberlo estudiado bien en coordenadas materiales, si también lo entiendes en coordenadas espaciales. Y si esto resulta pan comido, puedes pasar al siguiente tema por estudiar, porque sabrán que entendieron de qué estamos hablando. Ahora, antes de iniciar la clase de hoy, bueno, antes de empezar con preguntas, les he indicado que en mecánica de sólidos, y más que nada en la aproximación lagrangiana, que típicamente comparamos posición inicial y final sin hacernos preguntas sobre las posiciones intermedias. Y esto se observa, por ejemplo, en sistemas modernos de medición de deformaciones, que tienen dos cámaras estereográficas, en dos ángulos con respecto a una pieza por deformar. Sobre la pieza se aplica una malla regular o irregular y pues se mete la pieza en una prensa, se deforma por completo y al final del ensayo la cámara graba otra vez la imagen de la pieza ahora deformada, de la malla que se tiene arriba deformada, y mediante una sencilla paquetería que cuesta como 5 años de desarrollar, puede definir qué punto corresponde a qué punto de la lámina sin deformar corresponde a qué punto de la lámina deformada, y va a calcular tensores de deformación. Sin saber lo que pasó en medio, mientras está la lámina en la prensa, no la podemos grabar en la cámara. Pues es punto inicial, punto final, y no sabemos lo que pasa en medio. Evidentemente, en problemas no lineales de elemento químico, no vamos a poder hacerlo todo en un solo golpe, y la paquetería va a calcular el proceso en pequeños incrementos de tiempo, pero cada incremento tiene un inicio y un fin. Y por lo tanto, el tiempo en la presente aproximación va a desaparecer. En este sentido, se habla de procesos cuasi estáticos. Se habla de, pero vamos a estar conscientes que esto es
error científico. Vamos a hablar después de procesos cuasi exactos de manera correcta, pero tienen que saber cuando alguno habla de modelado de medios continuos, esto significa que se puede despreciar la inercia. Es decir, que la fuerza, no son fuerzas, que las aceleraciones multiplicadas con la densidad del medio no afectan al resultado del cálculo. Y esto es cierto para todos los procesos de manufactura, con excepción de aquellos que involucran explosivos. Soldadura por explosivos, formación conformada por explosivos en el cual se genera un volumen hueco detonando una carga dentro de un tubo para que se expanda. En este caso, el proceso claramente depende de la inercia de las piezas. Ahí vamos a modelar impactos de altas velocidades, la inercia va a estar constante. Pero cuánto estático significa otra cosa. Pero lo van a encontrar en textos, algunos modelos que conocemos cuasi estático. ¿Qué significa eso? Bueno, en realidad cuasi estático tiene que ver con termodinámica. Pero se utiliza de vez en cuando que la inercia se puede despreciar y en este sentido las derivadas con respecto al tiempo no van a afectar el resultado de mis cálculos. Bueno, sí lo van a afectar, pero a veces de ser decimal, y sabemos que en muchas ocasiones no conocemos las propiedades, límite de herencia, exponente de endurecimiento por trabajo en frío, no lo sabemos con tres decimales, pues no tiene sentido de preocuparnos del tercer decimal. Ok, pues, dudas con respecto a la clase anterior, o con respecto a lo que acabo de decir. ¿X qué significa? X es una inversión. En la fórmula, bueno, X es la posición original del punto. Tengo un punto que viaja a través del espacio, inicia en X. Como ves, X está escrito en X. Pues X tiene como componente X1, X2, X3. Y Y tiene como componente Y1, Y2, Y3. Ahora, esta X es una posición. Esta X también es una posición, pero esta X lleva paréntesis, pues es una función. ¿Qué tipo de función? Esta negrita pues es una función escalar, tensorial. Más que nada hay un campo, o define un campo tensorial, porque X va a ser diferente en cada punto del espacio. Para cada punto del espacio que le podemos graficar, está definido una función X de y si cambia, por ejemplo, el punto que tenemos aquí, tal vez va a viajar hacia allá. Pues aquí tengo otro sí. Pues sí y X son campos tensoriales
y las funciones que describen psi y x, por ejemplo, esta función, esta x, que es una función, se puede escribir x psi t va a tener como componente, y esto se escribe así, va a tener como componentes x1, x2, x3. Pero cada componente de la función tensorial x depende de todos los componentes de x, porque depende del tensor. ¿Ves? x1 es una función x1 de psi1, psi2, psi3, y si hablamos de mecánica de fluidos, donde tenemos que saber las aceleraciones para saber si va a haber o no turbulencia, pues en este momento el tiempo entra. Si hablamos de un proceso de Fokker donde sabemos que no va a haber turbulencia, que el efecto de la inercia es despreciable, en este momento la T no aparece en la fórmula. Y así, de la misma manera, es x2, x1, x2, x3, x3, x1, x2, x3. Esto lo vamos a necesitar. Y lo vamos a necesitar despreciando los efectos de inercia, no los necesitamos. Velocidad lo vamos a utilizar cuando hablamos de deformación plástica, pero lo vamos a utilizar nada más como un formalismo para poder evitar ciertos diferenciales que pueden aparecer en las fórmulas. No va a ser en sí importante. Típicamente las velocidades de los procesos en el modelado de manufactura son velocidades virtuales. Afectan qué tan rápido, qué tan lento corre la simulación, pero no afectan los resultados. En ese sentido, el informalismo nada más si no tenemos la ley. No vayan a decir a mis compañeros que serían fluidos que la velocidad y la aceleración se puede despreciar. Pero eso es porque los esfuerzos sostenidos por fluidos son miles de veces menor que los esfuerzos sostenidos por sólidos. Ok. Esta fórmula es importante, la veis que están utilizando aquí en un rato. Sí, pero pues esta sí. Y a la vez una desventaja de la notación tensorial, que es muy compacto, muy universal, pero nos tapa de alguna manera lo que quiera ver. Casi es como digo. Si estuvieran en el texto de Monterrey y les cuentan, simplemente les enseñan qué teclas apretar para que salga un bonito dibujo en la computadora y dicen que esto es modelado. Pues esto no es modelado. ¿Sí? Es usar una máquina, una paquetería con caja negra, y bien sabemos que en computación siempre es válido que si le metes basura, le va a salir basura. Nada más que si sabes qué pasa en medio, te das cuenta que le metiste basura y por lo tanto salió basura. Si trabajamos cajas negras, tenemos este riesgo de no darnos cuenta. Y esto, donde por este está escrito en negrita, a veces funciona como una caja negra. Es difícil saber qué tiene adentro. Este único símbolo son tres funciones. Este único símbolo son tres variables. Y después podemos escribir también, para completarle aquí, x y no puede escribir nada de aquí, x y es igual a x y j t. Anotación inicial, pero tenemos el mismo problema.
¿sí? No queda claro que aquí tengo tres ecuaciones, no queda claro que aquí tengo tres variables. Ahora, las ventajas que tenemos con esta notación compacta son tan enormes, y tratando de incluir todas las ecuaciones de completo, lo único que yo podría hacer para dar esta clase es grabarlos realmente en una computadora, proyectarlos aquí, y que va a resultar, van a ver ecuaciones gigantescas, y a través de los árboles ya no van a ver el bosque. ¿Sí? Lo que vemos aquí es nada más el bosque, pero no se nota cuántos árboles tiene adentro. Los dos tienen una ventaja, y en términos de la cantidad de plumones que gasto, pues este es más interesante. Y por lo tanto vamos a batallar con esto durante este curso para saber siempre qué está dentro de esta cajita negra y seguir practicando. No sé si hay otras dudas. Si no hay dudas, indica que tienen que estudiar más intensivamente, que tienen que dedicarle más tiempo, porque lo que puede parecer sencillo, cuando uno se mete a fondo puede resultar mucho más complicado. Y pues la idea es que esto no lo encuentran en el día del examen, lo tienen que encontrar por lo menos un mes antes del examen, para que haya tiempo de remediar. Muy bien. Hemos dicho que de la misma manera se pueden definir desplazamientos. Q minúscula es psi menos x. Podemos definir velocidades Q punto psi punto, porque la x en esta formulación es una constante y por lo tanto desaparece en la derivación. Pues, estos son velocidad, aceleraciones, los vamos a indicar con dos puntitos arriba, pues la segunda derivada con respecto al tiempo. Aceleraciones nada más van a aparecer una sola vez en todo el curso, por lo mismo que digo, generalmente no los necesitamos. Y vemos que velocidad y velocidad de desplazamiento es exactamente lo mismo. Otra cosa importante, si vamos a libros de texto antiguos, luego encontramos U, V, W como para velocidades, X y Z para posiciones. En libros más modernos vamos a encontrar en muchas ocasiones U como velocidad o V como velocidad. Yo trabajo en biología, y en biología el sólido que tengo obedece a las ecuaciones de mecánica de sólidos y el lubricante a ecuaciones de mecánica de fluidos. Pues no puedo tener una U que es desplazamiento y otra U que es velocidad. Por lo tanto, como yo trabajo, U es desplazamiento, U punto, velocidad, U doble punto es aceleración. Y de la misma manera, transporte de velocidad, transporte de calor, o flujo de calor va a ser un Q punto y no una Q. Porque tengo que ser consistente, como estoy batallando con dos problemas diferentes a la vez, no puedo tener una notación para sólidos y otro para líquidos. Tengo que tener siempre una notación uniforme. Creo que también el libro de Chandrasekharaya en este sentido es muy consistente, nada más que van a ver que las notaciones de Chandrasekharaya son diferentes de las mías, porque él se dedica a fluidos y yo más hacia el lado de sólidos. Digo, lo que vamos a encontrar aquí, lo vamos a encontrar típicamente en revistas como International Journal of Plasticity, Journal of the Mechanical Physics of Solids, Mechanical Materials, y otros tantos que se dedican a la mecánica del conformado y los materiales. Ok, pues vamos a tratar de avanzar. Lo que vamos a querer saber
definimos un sistema de referencia ortogonal x1, x2, x3, y vamos a trabajar en coordenadas materiales vamos a repetir este dibujito. Lo que quiero saber, tengo un punto, tengo un cuerpo original, que es este. Alguien podría pensar que le regalan una bola irregular de material y como no quiero para nada, lo único que se les ocurre es pegarle con un martillo. Pues esta bola de material se va a transformar en un cuerpo deformado. Esto es general. Y en realidad lo que tendría que dibujar, pero no sería tan general, es un bonito cilindro. Un cilindrito de este tamaño, en un punto, y un engrane aquí. Si dibuja el cilindro y el engrane, lo que sabemos es que alguien lo puso en una prensa de forja, cerró la prensa y se deformó. Esto es el principio. Y como el cilindro estaba primero junto a la prensa, luego adentro, y luego el engrane afuera, pues no nada más se deformó, también se desplazó y tal vez se dio vueltas en el camino, puede haber pasado mucho, pero básicamente de esto tengo lo que llamamos el tocho, un cilindrito de material para forjar, y después tengo una pieza con la forma deseada del proceso. En otro lugar, con otra orientación, con otra forma. ¿Sí? Y el punto X que teníamos en este volumen se movió hacia un punto pero como ahora en descripción es un cuerpo entero y no nada más un solo punto como tenía aquí, lo que me interesa también es qué pasaría con un pequeño elementito del lineal que vamos a indicar con el vector de X. ¿Qué pasó con este pequeño elementito que también se desplazó a través del espacio y que ahora forma aquí el elemento de X? ¿Por qué queremos saber esto? Pues sabemos las propiedades del material, las podemos medir nada más sobre propiedades físicas y típicamente un ensayo de tracción. Pues esta X podría considerar como una propiedad infinitesimal muy pequeña de tracción. Y si yo tengo las mediciones de una propiedad normal, podremos pensar que dentro de ciertos límites de precisión, que esta pequeña probetita virtual se va a comportar como mi probeta real que acabo de ensayar. Y podría transferir las propiedades del material hacia mi medio continuo de punto en punto. Porque evidentemente si voy a elegir otro X aquí, resultará otro X aquí, y evidentemente el pequeño elementito de X aquí va a tomar otra longitud de orientación aquí. Igual podemos pensar si defino aquí otro elementito elemental, y este elementito elemental no va a ser lo mismo como este. Porque su campo de posición va a ser diferente. Su función que describe la posición va a ser diferente. Ok.
Ahora quiero trabajar en coordenadas materiales. Pues lo que tengo que poder hacer es describir en términos y para esto tenemos que pensar que si es si ya lo pongo aquí. O es decir que si es X tiene componentes si 1 es X1, X2, X3, si 2 es X1, X2, 3, si 3 es X1, X2, X3. Ok, ahora lo que necesito saber, aquí no hay problema. Tengo mi phi en coordenadas materiales. Phi depende de la posición original. ¿Cuál es la forma de esta función? Pues esto es justo lo que queremos calcular. En la clase anterior les di un ejemplo muy sencillo de esta forma. Pero en realidad esta forma no la conocemos. Y la vamos a tener que obtener a través de cálculos. Pero para poder obtener tenemos que saber cómo escribirla. La diferencial es más difícil, todavía no la tengo. Pero veo que si 1, la diferencial va a tener 3 componentes. Tengo la xi en negrita, pues es un vector infinitesimal. Cada uno de estos componentes va a ser la diferencial de una función en 3 variables. Y sabemos que la diferencial de si 1 la encontramos por la regla de la cadena para funciones de múltiples variables. Esto es absolutamente esencial. Ya vieron cuando estábamos hablando del criterio de considere que tenían que saber la regla de la cadena para derivadas. Ahora vamos a la regla de la cadena para funciones de múltiples variables. Y esta regla de la cadena de múltiples variables va a regresar otros 58 veces más. Pues todos aquellos que ya no saben la precisión de dónde vienen estas reglas, cómo se demuestran y cómo se utilizan, pues para lo que es este fin de semana, van a retomar sus apuntes, sus libros de cálculo y van a repasar todo esto porque lo tenemos que dominar a la perfección. Pues xi1 es la derivada parcial de xi1, la función con respecto a x1 por la diferencial de x1. De xi1 de x2, diferencial de x2, la derivada parcial de xi1 con respecto a x3 multiplicado por la diferencial de x3. De xi2 es la derivada parcial de xi2 con respecto a x1 de x1 de xi2 con respecto a x2.
escribimos por completo, pero aquí tengo mis componentes, los tres componentes de la diferencial de xi. Es decir, si tenía en un origen el elemento infinitesimal de x, el de x está descrito por completo en términos de xi, está completamente descrito en términos de los de x y en términos de derivada parcial de una función de x, es decir, en coordenadas materiales. Todos aquellos que han estado batallando con la notación inicial el fin de semana saben que esto es un exceso de trabajo, porque lo que vemos es que podemos escribir simplemente de i derivada con x multiplicado con la diferencial de x. Ahora vemos, aquí tengo algo que tiene dos subíndices. Por lo que tengo marcado en azul es un tensor de segundo orden. Y tengo aquí la j repetida. Pues esto me indica que por aquí hay un producto punto, una contracción. Un tensor de segundo orden con un tensor de rango 1. Y por lo tanto podemos escribir que el tensor de xi, la diferencial de xi, es un tensor f producto público de x y f es igual a lambda y tiene como componente y de x. A este se le da el nombre de gradiente de deformación. Y esto es un resultado muy triste. Porque una deformación es otra cosa. La función psi, estrictamente dicho, no es una deformación, es una transformación que transforma un volumen dado en otro volumen dado, describiendo la relación entre los puntos dentro de los volúmenes a través de funciones. ¿Cuál es el problema? En inglés se tiene el exceso de palabras, porque inglés ha prestado tanto los lenguas germánicos, que es originalmente germánico, y de los latinos, del francés. Y por lo tanto en inglés tenemos information y tenemos training. En español nada más tienen deformación, porque la palabra anglosajón que dice train nunca entró en ningún idioma. Y pues tenemos de alguna manera problemas que tenemos la mitad de palabras para describir el mismo asunto. Pues esto se llama en inglés deformation gradient tensor y luego el gradiente de deformaciones, si algún día lo necesitamos, es strain gradient. Y hay diferencia. Pues nosotros le vamos a llamar generalmente F. Sí, hay otros nombres. El asunto es que a nivel internacional este F no ha sido determinado de manera, pues su nombre no ha sido aceptado generalmente. Pues sabemos que F tiene como componentes
las derivadas parciales de phi. Y os podría para estar completo escribir que f tensorial tiene como componentes de xi1, de x1, de x2, de x2, de x3, de correcciones de 1, 1, 1, de x2, de x1, ahora, ¿cómo vamos a seguir? Pues esa ahora se puede, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre training y definition? Es una definición. En un momento dado, pues llega a encontrar este término. Desde luego, aquellos que se recuerdan perfectamente bien su cálculo de funciones de múltiples variables, recuerden esta matriz, ocurre muy frecuentemente. Y pues son 4, 5, 6 variables que pueden aparecer de 6 por 6. Aquí nada más tenemos las 3 coordenadas del espacio, pues siempre las de 3 por 3. Pues es una cosa que aparece muy comúnmente en el estudio de funciones de múltiples variables y de transformaciones y de lo que es geometría Riemann. En el estudio del medio continuo se le da un nombre y dependiente de cómo o de qué idioma habla, pues será otro nombre. Nunca he tomado esta clase en flamenco, pero pues mi profesor de allá que da la clase hoy en día seguramente tiene su nombre para poder explicarlo a los alumnos que hablan neerlandés. ¿Cómo se llama? Pues, en inglés esto es Deformation Gradient Tensor. Y luego vienen otras cosas que vamos a dar otros nombres. Pero básicamente el nombre de lo que importa. Lo que importa es la definición. Y en este sentido, el uso de S puede ser interesante aquí en el sentido que queda claro, no tenemos confusiones. Y cuando vamos más adelante y hay una pregunta del público, no voy a llamar este gradiente de deformación, lo voy a llamar el tensor S que definimos ahí. Y así no hay confusiones. Cuando hablamos de textos en lengua extranjera, evidentemente al inicio del libro hay que checar cómo se va a llamar esta cosa. Y después estuvimos batallando, pero no batallando, discutí en alguna ocasión con el doctor Ortiz por un texto que estábamos escribiendo, le pregunto y me respondió exactamente lo mismo que acabo de responder. Realmente pues hay nombres para esto, pero ningún nombre es universal en todos los tipos de texto. Pues el tensor X corresponde con cualquier punto en la pieza 1. Vamos a empezar el cilindrito, con el bloquecito que voy a laminar, bueno, el punto X es la posición dentro del bloquecito antes de pasarlo por la laminadora.
pasa por la laminadora, la forma cambió, la posición cambió, evidentemente el punto está ahora del otro lado. Sí, es la descripción de este punto que se puede deformar. Pero hay un punto x más de x que está muy junto en el domicilio, que después de deformar va a seguir estando muy cerca, pero no exactamente en la misma posición relativa. Pues tengo estos dos puntos que están muy cerca, que es el bloque laminar se conecta con esta flechita. Después de laminar, el punto x más de x que está en la flecha, ahora está aquí. Los dos puntos, aquí está la entrada de la laminadora, vamos a pensar que la pieza se aplastó, pues no se aplastó, se laminó. Pues lo que pasa es que se mueve para entrar, se reduce, sale. Si hay un poquito de fricción, van a entrar, van a girar, y quedan girados, desplazados y con otra distancia entre ellos. Esto es lo que tratamos de describir. ¿Y cómo describir el punto original? A través de la relación que teníamos en la pieza original. Ahora, podríamos haber dicho que ya tengo poder atrás y dejamos el bloquecito en la laminadora, frente a la laminadora sin laminar. Pues esto es la transformación. Idéntica. La transformación idéntica es simplemente no hacer nada. ¿Qué significa esto? Significa que si de X de la rotación tensorial es X. Y ahora fácilmente vemos que tabla X tiene como componentes Bx con respecto a XJ. ¿Y esta que es igual? Por ejemplo, la derivada de x1 con respecto a x2, 0. Y la derivada de x1 con respecto a x1, pues aquí tengo J. O para la transformación idéntica tengo que esta es nada X es el tensor unitario de rango 2. O la identidad. Lógico, porque si no hago nada con la pieza, pues se queda idéntico. La identidad la vamos a necesitar en un ratito y la translación pura la vamos a agregar en la siguiente clase. Pero una translación pura significa que a la pieza, aquí tengo una pieza, a cada punto de la pieza le sumo el mismo vector. Esta es una translación pura. Esto no es una translación pura porque tiene rotación. Simplemente si le sumo a cada punto, cada átomo en este plumón, le sumo un vector constante, se traslada. Queda paralelo, pero no se queda en disposición. Pues en este momento vamos a encontrar que si de X es igual a
al tensor constante x0. Y por lo tanto, nada de phi, perdón, va a ser ahora el gradiente de x más el gradiente de una constante. Y el gradiente de una constante idéntica a 0. O es decir, es la identidad. Es decir, la transformación idéntica a la transformación pura tiene el mismo tensor F, porque el tensor F describe la relación entre puntos de sinos y el puro llevar la pieza de un lado a otro no cambia esta posición de puntos de sinos, pues también nos deja una identidad. Ahora les he dicho que en el cálculo de múltiples variables, y realmente insisto, si no se sienten bien con estos gradientes y con estos derivados parciales y reglas de la cadena, va a ser esencial para este curso y probablemente en algunos cursos de termodinámica avanzados y fluidos avanzados que lo retomen. Regresan a su tercer semestre y retoman sus apuntes, lo vuelven a estudiar. El semestre pasado estuvo la pregunta del jefe de departamento y por qué, no, pues no nos recordamos, ¿por qué reprobamos? No, porque no nos recordamos de esto. Se supone que lo recuerdan. Cuando hicimos el programa de este curso, pues vimos los programas anteriores, cálculos de múltiples variables, y dice que esto lo saben. Si no es el caso, si por alguna razón lo bajearon, pues ahora es el tiempo para superar los problemas. Pero mi experiencia es que en un buen grupo, para el 80% de ustedes no hay problema. Si retomamos este curso, también sabemos que el gradiente F, el determinante de F, bueno, lo vamos a dejar en 40. F se conoce bajo el nombre J. Es el jacobiano de la función phi. Sí, llamado en honor del ingeniero Hugo Jacobo, un compañero mío. Pues, y el jacobiano tiene un significado muy importante en el estudio de las transformaciones, ya que nos dicen que el volumen final, lo vamos a escribir como UD, mal escrito, entre el volumen original es igual a J. Pues, si tengo un pequeño volumen aquí, original, con V letra recta, este volumen, después de la transformación, va a ser la unidad de arriba mal escrita, y la relación entre ambos volúmenes se da por el determinante de esta matriz. Este determinante se llama jacobiano. Final, inicial. Las letras redondas siempre van a ser final, las letras griegas, pero griego existe en griego.
de luego la problemática que estamos hablando luego conclusa V y B. ¿Perdón? La redonda o la griega siempre es la final. Lo vamos a poner al rato con longitudes que van a ser 2S, porque la sigma ya está apartada para expuestos, para no causar más confusión. Ok. La relación entre volúmenes es el jacobiano. Y sabemos, por lo tanto, que si el jacobiano llegase a ser cero, el volumen final sería igual a cero. Esto en el estudio de funciones de múltiples variables se llama un punto singular. Pero aquí es más fácil. No podemos físicamente convertir, bueno, por lo menos no en la física clásica, no podemos convertir un volumen finito a volumen cero. En la astrofísica se llama un hoyo negro, pero aún así hay discusiones muy grandes sobre qué es el volumen del hoyo negro. Einstein dijo que iba a ser cero, pero esto ya nadie va a aceptar hoy en día. Pues aún en la astrofísica, el jacobiano nunca pasa por cero. Si el jacobiano pasase por cero y si hiciera negativo, esto sería el indicio de que el material, pensamos en una pelota, la podríamos comprimir hasta que el lado interior sale afuera. Esto se llama una singularidad. Se puede ver en series como Star Trek, pero modelar el proceso de medio continuo no lo vamos a aplicar. Si lo aplican, es menos 5 de calificación. No vamos a hablar de los lineales, pero esto tiene una ventaja. Si tengo un proceso continuo, y no hay procesos discontinuos, no podemos cambiar instantáneamente en 0 segundos de una forma a otra forma. En un proceso continuo iniciamos con el inicio es X. Es decir, al iniciar el proceso, el tensor que describe el gradiente de deformación o el tensor F es la identidad y el determinante de la matriz unitaria es 1. Ahora, J nunca puede pasar por 0. El proceso es continuo. Es decir, podemos llegar cerca de 0, pero no podemos llegar a un número negativo sin pasar por este punto 0. Porque si hacemos esto, sería un brinco súbito de un estado a otro, y esto no está permitido, porque es un proceso continuo. Pues esto significa que si J es diferente de 0, significa que J es estrictamente mayor a 0. Como al inicio siempre tenemos el idéntico tiene un jacobiano igual a 1, si variamos continuamente de uno a otro número, y si está prohibido pasar por 0, porque esto es físicamente imposible, pues nunca podemos llegar a números negativos. Podemos tener, evidentemente, J mayor